Estamos hoy aquí con Carolina Punset. Yo nunca creía que estaría haciendo una entrevista a Carolina Punset, pero en esta vida nunca se sabe cómo vas a acabar. Comenzaste tu carrera política como concejala del Ayuntamiento de Altea, donde yo también fui profesor en su día, por un partido local. Sí. En 2015 diste el salto a Ciudadanos, donde fuiste diputada a les Corts Valencianes, síndica, y después eurodiputada hasta que definitivamente abandonaste la formación en 2018. Carolina, estamos en el Palau de Congresos, Sí. donde hiciste uno de tus primeros mítines con Ciudadanos. ¿Qué ha pasado con Ciudadanos? Uf. Un proyecto como UPyD, absolutamente personalista, que yo creo que ha acabado con las posibilidades de que la gente crea de que puede haber nueva política. Y en ese sentido yo creo que es una pena, porque pensábamos que el bipartidismo era algo que había que combatir. Muchos lo seguimos pensando. Claro, ya, pero el problema es que, bueno, pues surgió Podemos, surgió Ciudadanos, y yo creo que son dos proyectos que han tenido un problema muy gordo, ¿no? Que son líderes muy carismáticos que han pensado que daba igual que alrededor tuvieran muchos, que no hacía falta construir liderazgos alternativos y complementarios al suyo. Que con ellos bastaba, que con que salieran en La Sexta o en Telecinco, ya con eso se sacaban los votos. Y efectivamente, porque a mí es lo que me decían, ¿no?, dentro de Ciudadanos, no, es que da igual lo demás, da igual, con que salga Albert ya sacamos los votos. Pues no, resulta que cuando Albert o Pablo Iglesias, por lo que sea, pues, o en su caso Rosa Díez, con UPyD, pasan por un bache, y todos acabamos pasando por baches, aunque parezca que la vida es estupenda, siempre acabamos todos cayendo, pues entonces el partido se desmorona como un castillo de naipes, porque no hay nada detrás de esos partidos más que el gran líder al que todo el mundo alaba, ¿no? Y eso es lo que ha pasado con Ciudadanos, que se convirtió en lo que en su día fue UPyD o en lo que yo creo que ahora es Podemos, ¿no?, que es un gigante con pies de barro, que caerá, porque no hay nada detrás de ellos. Ellos se encargan de eso, ¿no? Van expulsando a la gente y no tienen ningún interés en construir un proyecto político. Tú fuiste de las primeras que hablaste de la descomposición de Ciudadanos, cuando en 2019 gente razonable con la que coincidí yo, como Toni Roldán, aunque con diferencias, pero siempre era un tipo al que escuchaba con mucha atención. Sí. El tiempo parece que te da la razón. ¿Pensaste en algún momento que con la irrupción de Inés Arrimadas podía haber alguna posibilidad de recuperación? Nunca, es decir, yo me fui del partido cuando supe que aquello había perdido toda su esencia. Es decir, la gracia de Ciudadanos es que era un partido transversal. En Cataluña nació con dos almas, un alma socialdemócrata y un alma más centrista, digamos. Aquel día en el que en el comité ejecutivo vinieron con una consultora a traernos un expediente así de gordo, a decirnos que íbamos a cambiar la ideología del partido, que ya íbamos a cambiar los estatutos y dejar de ser socialdemócrata, nos íbamos a acostar socialdemócratas y nos íbamos a levantar ultraliberales, neoliberales, porque eso nos iba a dar votos. Aquel día dije, pero esta gente, o sea, ya ha terminado de perder el norte completamente. Y Inés formó parte siempre del núcleo duro hasta el último minuto. Por tanto, ¿qué iba a cambiar ella? Si ella estuvo de acuerdo con toda esa estrategia de mente de hacerse la foto de Colón, de cambiarse la ideología, de perder el norte solo para ganar votos, ¿no?, con un fin electoralista. Formó parte del núcleo duro con Albert y estaba claro
que ya no iba a aportar nada al proyecto, ¿no? Hablas, y has hablado que ese día se perdió el alma socialdemócrata. Pero al final, y salvo honrosas excepciones, casi toda la gente de Ciudadanos, igual que sucedió con UPyD, han acabado recalando en el PP. Claro, porque ese fue un proceso que duró 2 o 3 años, en el que toda la gente del partido que tenía espíritu socialdemócrata se les iba laminando, es decir, era para TIC. Se sabe, bueno, también es público que que las listas fueron trucadas, etcétera, en las primarias. Además se cambiaron los estatutos para que solo hubiera primarias básicamente en Madrid y en Barcelona. En todos los pueblos y ciudades pequeñas dejó de haber primarias. Aquello era absolutamente increíble, ¿no? Y entonces venía el aparatic del partido y te hacía listas, pero enteras, con agrupaciones del PP en toda la Comunidad Valenciana, y por tanto pues toda la gente afín, por ejemplo en la Comunidad Valenciana a mí, pues se fue yendo evidentemente del partido o les fueron laminando directamente, ¿no? Solo quedó ahí gente de derecha, o peor aún, muy de derechas, ¿no? Y los demás, los que pensábamos, digamos que el patriotismo no tiene nada que ver con la bandera, con el himno, ni siquiera con el territorio, ¿no? Sino que los que reivindicábamos un patriotismo civil, bueno, pues toda esta gente que reivindicábamos eso y que además formaba parte de la esencia de Ciudadanos en un inicio. Tú fíjate, cuando yo empecé en Ciudadanos en Barcelona, en un primer meeting, me acuerdo, que se prohibían las banderas en los mítines. Se prohibían las banderas porque nosotros siempre decíamos que las banderas son una fuente de conflicto permanente entre la gente, igual que los nacionalismos, ¿no? Y de ahí pasamos a la etapa en la que Marta Sánchez le ponía letra al himno español, y Albert Rivera le lanzaba besitos en el último mitin de Madrid, que daba vergüenza ajena, ¿no? Desde un nacionalismo periférico, cuando tú criticas los nacionalismos se lo toman como algo personal, ¿no? Critica lo mío. No. Yo siempre he criticado todos los nacionalismos, más aún el españolista. Me parece igual de ridículo, rancio y tóxico que el nacionalismo periférico. Es decir, me parece que siempre conlleva conflicto, xenofobia y sobre todo un sentido de superioridad sobre el que tienes al lado, que me desagrada. Pues mira, claro. Tienes delante a un nacionalista valenciano convencido. Sí. Toda mi vida he sido nacionalista. Joan Fuster, que era un pensador de Sueca, decía: soy nacionalista en la medida en que los otros me obligan a serlo. Algunos tenemos esa siempre percepción. Está en conflicto con los otros. Sí, en la medida. Quiero decir, soy nacionalista lo justo, con las convicciones justas, pero en la medida en que otros me obligan. Y te voy a poner un ejemplo. Vale. Hasta que no llegamos nosotros al Congreso de Madrid, gran parte de la agenda valenciana, que ahora reivindica toda la sociedad valenciana, financiación, transporte público metropolitano, en fin, infraestructuras. Todo esto estaba ausente del debate. Sí. Y tú sabes que sin una buena financiación los servicios públicos se resienten. Entonces, este es el nacionalismo que yo reivindico también. De acuerdo. A eso hemos llegado. Eso es precisamente lo malo, que aquí en España el que no llora no mama. Efectivamente. Y nosotros estábamos ausentes, digo nosotros Valencia, estábamos ausentes del debate político hasta que vosotros habéis llegado, efectivamente. Y también hasta que ha llegado el Botanic, para ser justos. Pero esa es la pena, ¿no? Que al final en España el sistema político
se ha convertido en un reino de taifas en el que si no le tuerces el brazo al que está en el gobierno no consigues nada. Cuando tendríamos que partir de la base de que un sistema de reparto de los recursos debería ser justo a priori, justo e igualitario. El problema es que partimos de un sistema que ya es injusto desde la base. ¿Y cómo lo cambiamos? ¿No? Ese sistema de financiación va a ser, en fin, efectivamente, una pelea ya, pero a brazo partido, porque si los... claro, cuando a mí lo que me asombra, ¿no?, también es cuando se habla tanto del efecto capitalidad o de Madrid o en el tema de la financiación. Pero si los vascos cobran 8 veces más que nosotros, pero si es que partimos ya de base de un sistema que está además blindado en la Constitución y bloqueado, que es un privilegio absoluto que bueno, pues para algunos será justificado, para mí no. Pero entenderás, me parece una vergüenza. Entenderás que cuando, por Claro. ejemplo, y no estoy hablando ahora de los vascos, que podría hablar, Sí. y he hablado, quiero decir, yo he votado, he sido de los pocos que he votado para que se reformara o para que Sí. se actualizara el cupo vasco, no porque estuviera en contra, sino porque digo, primero ayudemos a los que están peor, primero ayudemos a los valencianos. Y yo soy de los que está muy orgulloso ahora de reivindicar el gobierno valenciano. Ahora bien, a veces es contradictorio que sea solo un diputado el que reivindique muchas cosas y que a veces diputados de aquí, que están en el gobierno allá, o presidentes de aquí, tengan que hacer, a mí no me gustaría estar en ese papel, tengan que hacer como bajar el tono, mirar hacia otro lado. Es decir, yo creo que esto es justo y por tanto se tiene que reivindicar. Y esta es mi manera de hacer nacionalismo y creo que es un nacionalismo solidario, que todos tengamos lo mismo. Sí, si lo que reivindicamos es que todos tengamos lo mismo, entonces estoy contigo. Si lo que reivindicamos es traigámoslo todo para aquí, que los demás me dan igual, que es lo que suele pasar. Es decir, mira, el sentimiento de identidad se puede gestionar de 2 maneras, con odio o con generosidad. Y yo creo, por ejemplo, que en Cataluña ha habido un problema, y es que el sentimiento de identidad, que es algo que mucha gente tiene, yo no tengo, pero es por mis circunstancias familiares y personales que han sido tan raras, no es ningún orgullo ni nada bueno. Yo preferiría tener raíces, no las tengo. Pero ese sentimiento de identidad se ha gestionado con mucho odio en Cataluña y eso se proyecta en la gente. Yo creo que aquí en Valencia se gestiona con mucha más generosidad. Tú formas parte de ese proyecto que lo gestiona con más generosidad. Y eso también se proyecta en la gente y es muy importante. Y depende de los políticos. Y en ese sentido, o sea, yo te decía, por ejemplo, yo no tengo raíces. Yo nací con un padre en el exilio 20 años. Cada hija nacimos en una ciudad. Mi hermana en París, la otra en Londres y yo en Washington. ¿Cómo me voy a sentir yo parte de algo? Si es que mi madre, por ejemplo, es francesa, mi padre es catalán y yo no he parado ¿me entiendes?, en ningún lado. Pero esto que a la gente, qué guay, no, es una verdadera porquería, no se lo aconsejo a nadie, uno no se consigue establecer ni tener raíces, ¿no? Pero sí me da un poco, siempre me parece súper extraño a veces ese apego que tiene la gente, ¿no? Y me costó mucho entender y ahora lo entiendo muchísimo más. Por ejemplo, desde que estoy con Alexis, ¿no? Ese apego, claro, que tiene la gente a sus cosas, ¿no? A su lengua, a su tierra, a su tal. Sí, al final, claro. Al final ha recalado en Benicalap. Sí, o sea, ¿no? aquí con uno que es de la terreta a muerte. Ya. ¿No? Entonces, me ha ayudado a entender que la lengua, por ejemplo, pues para mí los idiomas, ¿no? Claro, me ha ayudado a entender el amor que le tiene la gente a su idioma, ¿no? Que para ellos es mucho más que un instrumento de comunicación. Es una manera de entender la vida. Que es una manera de entender la vida, que es un olor en la infancia, que es el recuerdo de tu madre, que es el... ¿Me entiendes? Efectivamente. Claro. Efectivamente. Pues yo he tenido, por ejemplo, una madre francesa que nunca me habló en francés y un padre catalán que nunca me habló en catalán. Entonces, te digo, es un desastre. Me costó mucho entender eso, ahora lo entiendo. Reivindiquemos siempre el derecho a cambiar de opinión, sí, porque es lo primero que nos negarán nuestros enemigos. Sí. ¿Volverías? Pero que lo entienda
Sí. no quiere decir que apoye un sistema de inmersión lingüística en un solo idioma, sea el que sea, aunque sea español. Nunca lo haría con mis hijas, educarlas en un solo idioma. Y sin embargo, ¿llevas a tu hijo a línea en valenciano? Sí, lo llevo a la escuela pública en valenciano. ¿Por qué? Porque entiendo que es muy importante, por ejemplo, para mi marido, y por lo que te digo, porque yo he evolucionado en ese sentido, entiendo que es muy importante que lo mame, que mame el valenciano desde pequeño, pero lo hago también porque el Botànic ha construido una ley en la que también se incluye al inglés, que es el idioma de trabajo universal, y al español, que es el idioma de nuestros conciudadanos también. Mira, yo lo que sé que constato Sí. es que al final, los niños, si no hay sistemas que garanticen que aprendan, acaban sabiendo el castellano y acaban no sabiendo el idioma, en fin, minoritario. En eso estamos de acuerdo. En eso estamos. Por eso digo, pero a mí me parece que cuando ya hay una preponderancia absoluta del valenciano, el eliminar el 10, el 20% del resto de idiomas, ya es una decisión más política que de orden educativo. Pero vamos, que para ya te digo, para acabar con esto. hasta en eso estoy dispuesta a cambiar de opinión. Allá donde triunfa la política de inmersión lingüística, estamos, señorías, volviendo a la aldea. Abandonar lenguas universales para únicamente recuperar una minoritaria puede ser muy emotivo, no lo dudo. Pero ¿qué quiere que le diga? Es poco útil para encontrar empleo. Bueno, pues en ese discurso me movía en un registro más bien intelectual, en el que yo aludía a McLuhan y a la aldea global. Y lo que yo dije exactamente en el discurso fue que yo quería que hubiera los 3 idiomas en la ley educativa valenciana, los 3 idiomas, incluido por supuesto el valenciano, Lo ha impulsado Compromís, claro, por cierto. Exacto, y que al final es que es lo que se ha acabado haciendo, que a mí me parece lo lógico, y que lo que no quería era un sistema de inmersión lingüística en un solo idioma, fuera el que fuera. Esto, que es lo único que dije, removió los cimientos, la palabra aldea, pues de los medios de comunicación, porque Compromís automáticamente fue decirlo, y entonces ya empezaron a decir que yo había dicho que eran aldeanos los valencianos, que era aldeano hablar valenciano, que era, en fin, dijeron que había dicho, vamos, poco menos que había matado a Manolete por haber dicho el tema de que el sistema de inmersión lingüística era una vuelta a la aldea. Y entonces, pues detesto que se me asocie a odiar un idioma, porque no fue ni la intención del debate, ni la intención de lo que dije, ni lo que dije efectivamente, ¿no? Pues fue absolutamente tergiversado. Bueno, son cosas que ocurren en política. Hay un personaje político, y coincido con mucha gente con la que he hablado, que me suscita rechazo, y es un personaje ¿Quién? que lo hemos tenido ahora en las Corts Valencianas, Toni Cantó. Ah. Un personaje que fue capaz de decir que los animales no tienen derecho a la vida, que la mayoría de las denuncias de las mujeres por violencia de género son falsas, o que incluso animó a bombardear la televisión pública valenciana. Toni Cantó alarmaba a las redes sociales con este comentario a través de Twitter. En él decía que la mayoría de las denuncias por violencia de género son falsas y que los fiscales no las persiguen. Además, añadía que 1/3 de las muertes por violencia doméstica en España son hombres. La pregunta, y mido mucho las palabras, ¿cómo fue compartir proyecto político con este ser? Yo me fui justo cuando él entró, creo, un poquito después. Pero yo te digo cómo entró. Él entró dejando colgados a sus compañeros de UPyD con los carteles ya puestos, es decir, impresos, a un mes de la campaña. Y entró ya mintiendo.
Porque entró diciendo, montando el mismo teatro que montó el otro día en las Corts, diciendo yo vuelvo a mi trabajo, dejo la política, ustedes saben, tengo proyectos. Esto fue también lo que dijo en su día, cuando yo sabía que Albert Rivera me había dicho que ya lo tenían fichado, que estaban esperando a que pasaran 2 meses para que quedara bien la cosa y entrara en septiembre. ¿Lo veremos con la chaqueta de Vox? Si por él fuera, no creo que le importara mucho. ¿Y crees que su futuro pasa por el Manzanares o por el Turia? Ay, donde le dejen, ¿no? Donde le dejen. Bueno, tu padre era catalán, tu familia, gran parte de tu familia vive allá. ¿Crees que hay solución al problema de Cataluña? ¿Qué piensas de los indultos? Pienso que si alguien tiene una mejor idea que me la diga, pero que dejen de montar follón que dan asco. Es decir, yo es que ya termina por hartar el tema, porque si la solución es, llevan casi 4 años en la cárcel los líderes políticos catalanes, que sigan más años en la cárcel, ¿esa es la solución a los problemas de Cataluña? Que venga Dios y lo vea. Quiero decir, esa es la solución quizá a los problemas electorales del PP, pero no la solución a los problemas de España ni de Cataluña. ¿Qué le dirías en confianza a un votante de Ciudadanos? Que salga aún más rápido de lo que salí yo. Vale. De ahí, es que ya no hay nada que hacer, por si no se ha dado cuenta. ¿Qué le dirías a Albert Rivera? Después de muchos años de experiencia en política, no vale la pena dejarse la vida por la política. Y se la dejó. Se la dejó, ¿eh? A nivel personal se la dejó. ¿Y a Toni Cantó? Que se le ha visto el plumero. ¿Y a Inés Arrimadas? Es mentira, todo lo que ha dicho que intentaba era mentira. Obviamente, ella formaba parte del núcleo duro de la banda, como decía Albert, ¿no? Pues eso, ella era parte de la banda. Bueno, Carolina, Sí. a pesar de las diferencias que nos podrían separar, yo creo que sentarnos juntos en una mesa, poder hablar distendidamente, creo que es la mejor medicina para que empecemos todos a avanzar. Muchísimas gracias. Si toda España hiciera esto que hemos hecho tú y yo, mejor nos iría, ¿verdad? Probablemente sí. Probablemente la solución sea el diálogo.